a la sesión, ¿no?, que estábamos revisando, nos habíamos quedado en lo que era infiltración. Y ya les he colocado ahí el PDF y también el video de la clase para que ustedes puedan revisarlo, ¿no? Nada más para terminar con esta partecita, vamos a desarrollar un ejercicio más para que ya quede de manera totalmente absueltas las dudas que tengan con respecto a este capítulo, ¿ya? Porque es importante para hacer también el balance hídrico, que ustedes puedan identificar y analizar los resultados de infiltración. A ver. Ya. La clase pasada habíamos estado viendo, ¿no?, cómo obtener los valores de infiltración, ¿no?, del índice de infiltración media, ¿no?, que era probando, ¿no?, los valores, estimando, ¿no?, en función de que el índice de infiltración media debe ser igual, ¿no?, o la sumatoria de los datos que me den probando con ese índice de infiltración media deben ser igual a la altura de la lluvia efectiva, ¿no?, que la había calculado en el inciso anterior, ¿no? A partir de esta información, ¿no?, yo voy a determinar mi índice de infiltración media. Con este valor del índice de infiltración media yo podía calcular el coeficiente de escurrimiento, ¿no? Y es con este coeficiente de escurrimiento que se trabajan o se hacen diseños de infraestructuras hidráulicas. Los valores que se utilizan van a depender del país, ¿no?, en el que se esté haciendo la evaluación. Por ejemplo, es diferente aquí que en México, que en Chile. Los coeficientes de escurrimiento varían de acuerdo a las condiciones también del suelo, ¿ya? Y también al uso, al tipo o al uso de suelo que se le vaya a dar, ¿no? Si es un suelo para habitar, ¿no?, un casco urbano, o si es una parcela agrícola, o si solamente son aptas para ciertas actividades. ¿Ya? A partir de esta fórmula, ¿no?, yo podía obtener el coeficiente de escurrimiento, ¿no? Entonces, el volumen estimado, que era el que ya habíamos calculado, ¿no?, la parte anterior, ¿no?, que era justamente el caudal, ¿no?, por el tiempo entre 2, ¿no? Siempre dividido entre 2, siempre sacándole la media. Por eso se le denomina un volumen estimado. ¿Ya? Y ese volumen ya lo conocíamos, ya lo tenemos como dato, ¿no? Y ahora vamos a determinar el volumen llovido para poder calcular el coeficiente de escurrimiento. ¿Cómo calculábamos el volumen llovido? ¿No? Era igual al índice de infiltración media por el tiempo por el área, ¿no? Y en este caso les decía que este tiempo ya no corresponde al hidrograma, sino al yetograma, ¿no? ¿Qué es esto? El yetograma es la representación de las alturas de las lluvias, ¿no?, correspondientes en diferentes tiempos. Entonces, este es el yetograma y es diferente al hidrograma, ¿ya? Acá nada más hablo de lluvia, valores de la precipitación medidos en función de milímetros. En un hidrograma yo analizo en función de volumen sobre tiempo, ¿ya? Ahora, ese índice de infiltración media ya lo habíamos calculado, ¿no? Acá lo teníamos, que por ejemplo para este ejercicio era de 3.15, ¿no? Entonces yo tengo el valor del índice de infiltración media por el tiempo del yetograma, ojo, nada más hace referencia al yetograma, y por el área, ¿no? En este caso voy a trabajar el índice de infiltración media en metros, ¿ya? Yo lo había calculado en milímetros. Está a 3.15 milímetros por hora.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Nada más le voy a convertir, ¿no?, a metros y lo voy a dividir entre 1000. Lo divido entre 1000 y voy a obtener este valor, ¿no?, que es lo mismo que 3.15 milímetros por hora, ¿no? Esto acá ya está convertido a metros, ¿no? Otra vez lo multiplico por el tiempo del dietograma, que son 6 horas, y por el área, ¿no? El área también en metros cuadrados, porque yo acá tengo metros, entonces tengo que trabajar en una misma unidad. El volumen llovido lo puedo estimar de esta manera y por lo tanto el coeficiente de escurrimiento va a ser igual a la división del volumen estimado sobre el volumen llovido, ¿no?, que es el volumen estimado, lo habíamos calculado ya, que es 126.000 metros cúbicos, y el volumen llovido es 680.400. ¿No? De esta forma tengo un coeficiente de escurrimiento de 0.19. Esta es una tablita donde yo puedo más o menos analizar qué tipo de infraestructuras o para qué tipo de obras yo puedo utilizar, ¿no?, ese valor de mi coeficiente de escurrimiento, ¿no?, con respecto a la obra, al proyecto que se vaya a realizar, ¿no? Ahora también tengo que tener en consideración el tipo de suelo, ¿no? Si yo estoy en un suelo permeable, ¿no?, como por ejemplo las arenas profundas, ¿no?, o suelos pocos compactados, o si son suelos medianamente permeables, ¿no? Por ejemplo, suelos un poquito ya que tienen son un poco más compactos, ¿no? Y el último, que son los suelos casi impermeables, ¿no?, que ya podemos hablar de unas arcillas, ¿no?, que ya poseen una capa impermeable, ¿no? Entonces, en función de ese tipo de suelo, ¿no?, también voy a yo atribuirle las características, ¿no? O sea, ¿qué proyecto yo puedo desarrollar o para qué es apto esa zona, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un coeficiente de escurrimiento de 0.19, que es el que me ha salido, ¿no?, en los cálculos que hemos hecho, y si yo digo que mi suelo es medianamente permeable, ¿no?, entonces yo ubico, si no encuentro el valor exacto, o sea, por ejemplo, en esta fila del B, ustedes no ven 0.19, ¿no?, pero están observando un valor cercano, que es 0.16, ¿no? Entonces, ¿qué uso de suelo corresponde? Es un bosque cubierto más del 75%, ¿no?, en función de ya lo que es cobertura vegetal, ¿no? Ahora, por ahí sí yo lo quiero trabajar en función de un suelo permeable, ¿no? Tengo que buscar el valor que más se acerque a mi coeficiente de escurrimiento, ¿no? Si no tengo de repente el mismo valor que 0.19, pero hay valores que se acerquen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 0.18, otros usos de tipo pradera permanente. Y en el caso que fuera, ¿no?, un suelo casi permeable, igual el valor que más se acerque, ¿no?, el más pequeñito. En este caso creo que nos ubicamos en 0.24, ¿no? Igual me indica que es un bosque cubierto más del 65%, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta también se puede formular de la siguiente manera, ¿no? Debido al coeficiente calculado de 0.19, sería apto para un bosque con cobertura mayor del 75% en un suelo medianamente permeable. Sí, ¿no? Sí se puede porque los valores del coeficiente de escurrimiento así me lo indican. Entonces, para que quede más claro, ¿no?, esta parte, se ha formulado una práctica y la vamos a desarrollar en conjunto. La práctica es la misma o son los mismos datos del hidrograma que ustedes habían calculado, ¿no?, en la clase pasada, ¿no? Son los mismos datos, acá están introducidos los mismos datos. Lo único que se está adicionando es el dietograma, ¿no? Me están dando el área también de la zona, ¿no? Y me pide determinar el índice de infiltración media que se tuvo durante la tormenta, así como el coeficiente de escurrimiento, e indica a qué zona pertenece si el suelo es de tipo A, ¿no? Entonces voy a estimar, voy a calcular primero mi índice de infiltración media, luego voy a determinar el coeficiente de escurrimiento y luego voy a ver a qué tipo de uso de suelo pertenece. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí para pasar a resolver el ejercicio?
Ya, a ver, jóvenes, ¿pueden observar el Excel? Sí, ingeniera, sí se ve. Ya, gracias, Valeria. Ya, miren, acá ustedes tienen los valores, ¿no? Del hidrograma, ¿no? Ahí yo he seleccionado los datos de uno de ustedes, ¿no? He colocado en función del caudal observado, el caudal base, el caudal directo. Y acá tenemos los valores del hidrograma unitario de escorrentía directa. ¿Ya? Los valores que acá tenemos son 13.33, 20, 45.33, 106, 63.33, 28 y 14.67. ¿No? Y aquí, para calcular, en este caso, infiltración, lo que a mí me interesa del hidrograma unitario es el caudal pico. ¿No? ¿Y cuál es el caudal pico? Es el mayor valor o el máximo valor de caudal registrado para el hidrograma unitario. Entonces, de manera nada más analítica, ustedes evalúan cuál es el mayor valor, ¿no? Y acá está bastante claro que es 106, ¿no? 106 vendría a ser el caudal máximo, ¿no? El caudal pico de este hidrograma unitario. Ahora, también necesito conocer, no necesito saber los datos de mi caudal base. ¿No? ¿Recuerdan la grafiquita, ¿no? Que estábamos viendo en el ejercicio que está en el PowerPoint, ¿no? Ahí ya estaba restándose el caudal base, ¿no? Ya no se estaba considerando el caudal base, solamente propiamente el hidrograma, el caudal ya restado, ¿no? Del hidrograma unitario. Entonces, como yo conozco también mis datos de caudal base, para este tiempo, que serían 106 horas, ¿no? El caudal base es de 9. Perdón, 106 metros cúbicos por segundo, el caudal base es de 9. Y el tiempo en el cual se registró son a las 3 horas. Ya, entonces como se ha registrado, ¿no? Ese caudal base y tengo mi valor del hidrograma unitario, lo único que tengo que hacer yo es restar. Resto 106 menos 9 y voy a obtener 97. Ese va a ser el caudal metros por segundo con el que van a trabajar infiltración. ¿Ya? Nada más necesito yo un caudal, es el único que necesito para poder trabajar. ¿Ya? Entonces la gráfica, ¿no? Miren, aquí está justamente el hidrograma unitario y aquí el valor es de 106. Ahora lo voy a poner para que se vea, ¿ya? A ver, formato. Le voy a poner los valores para que ustedes puedan ver. Etiquetas. ¿Ya? Aquí justamente me está indicando que el caudal pico es 106. ¿Cuáles son los valores del caudal base? También le voy a poner. Ya, aquí tengo 9. Entonces 106 menos 9 vendría a ser 97, que es el caudal de infiltración con el que yo voy a trabajar. ¿Ya? Entonces me voy a los datos que me están solicitando en el ejercicio. ¿No? A ver, lo vamos a leer. En una cuenca, ¿no? Que tiene 1582 kilómetros cuadrados. Entonces aquí voy a reemplazarlo, ¿no? Aquí ya está multiplicado por 1.000.000, pero sí, para que ustedes no se confundan, lo podemos volver a hacer. Acá le vamos a poner el área en kilómetros cuadrados y aquí el área en metros cuadrados. Aquí me dice que es 15.082, entonces voy a multiplicarlo por 1.000.000. Y ya tengo mi valor del área en metros cuadrados, ¿no? ¿Cuál es el caudal pico, no? Para trabajar el tema de infiltración, lo que vamos a ver es 97. El tiempo, ¿no? En este caso, el tiempo correspondiente al hidrograma, ¿no? En este caso son 6 horas. De acuerdo al ejercicio que también estaba planteado, ¿no?
A ver. Acá el ejercicio, de acuerdo al PowerPoint, eran 36 horas. 0,16. Acá lo vamos a cambiar, ¿ya? Entonces, el tiempo, ¿no? Vendría a ser justamente 36 por 3.600. Ya acá lo estoy convirtiendo a segundos, ¿no? Si ustedes quieren hacerlo, igual la conversión de tiempo de horas a segundos, ¿no? Lo tienen que multiplicar por 3.600. ¿No? Entonces aquí yo el tiempo ya lo estoy colocando, son 36 horas que me está indicando el hidrograma, ¿no? Y lo estoy multiplicando por 3.600. El tiempo lo voy a colocar ya en segundos. El caudal acá pico con el que voy a trabajar es en metros cúbicos por segundo. Ya. Y nada más voy a calcular el volumen estimado, ¿no? Recuerden que el volumen estimado siempre se le divide entre 2, ¿no? Entonces ustedes lo pueden hacer directamente o primero calculan el volumen estimado solo y luego le dividen entre 2, ¿no? ¿Cómo se va a calcular el volumen? Tiempo por caudal. Acá tengo mi volumen estimado. Ahora este le tengo que dividir entre 2 porque es el valor que yo necesito, ¿no? Entonces, selecciono el anterior y lo divido entre 2. Acá tengo mi volumen estimado entre 2. ¿Ya? Entonces, aparte de esto, yo voy a calcular mi altura de lluvia efectiva, ¿no? Y de acuerdo, ¿no?, a la fórmula, el cálculo de la lluvia efectiva es igual al volumen estimado, ¿no? Este ya dividido entre 2, entre el área de la cuenca, ¿no? Entonces, mi altura de lluvia efectiva, aquí ya está multiplicado por 1000. De igual manera, ustedes pueden hacer la conversión, ¿no? Entonces, aquí, altura de lluvia efectiva, nada más en metros por hora, y altura de lluvia efectiva en milímetros, ¿no?, por hora. La altura de lluvia efectiva en metros va a ser igual al volumen estimado entre el área de la cuenca, ¿no?, en metros cuadrados. Recuerden que aquí el volumen está en metros cúbicos, ¿ya? Entonces el volumen estimado, que es el cálculo entre 2, ¿no?, también va a estar en metros cúbicos. Entonces, volumen estimado entre 2 sobre el área. Acá tengo mi altura de lluvia efectiva en metros por hora. A esto lo voy a multiplicar por 1000 para obtener mi valor en milímetros. ¿Ya? Y aquí tengo mi valor de altura de lluvia efectiva en milímetros por hora, que sería 3,97. Ahora, ese es el valor que yo voy a buscar en el dietograma. Entonces me dirijo al dietograma, ¿no? Acá tengo los datos que me estaba indicando, ¿no?, el mismo dietograma, de acuerdo al ejercicio. Tengo que, el dietograma ha sido evaluado en un periodo de 5 horas. Miren que es diferente, 5 horas y aquí es 36. ¿Ya? En las primeras 5 horas he evaluado los valores de la altura, ¿no?, de la lluvia, los valores de lluvia calculados. En la primera hora tengo registrado 4,2 milímetros, en la segunda 5,5, en la tercera 8,12, en la cuarta 2,93 y en la quinta 7,5 milímetros. ¿Ya? Entonces lo que ustedes pueden hacer para que vayan probando y no se estén demorando mucho en hacer los cálculos, en hacer el conteo, ¿no?, es justamente colocar, ¿no?, en el tiempo 1 o
en el inicio, ¿no? La primera hora, ¿no? Entonces lo pueden colocar así, 1 hora, 2 horas. Yo, por ejemplo, le estoy colocando lámina 1, ¿no? Lámina 2, lámina 3, lámina 4 y lámina 5. Y aquí le voy colocando los valores de cada lámina, ¿no? Que sería 4.2, 5.5, 8.12, 2.93 y 7.5. Ya, entonces como estoy colocando esos valores, va a ser más sencillo poder aplicar las diferencias. Recuerden que la suma que yo obtenga en esta parte me debe ser igual a la altura de la lluvia efectiva, ¿no? Que en este caso es 3.97. Ya lo voy a colocar por aquí para que nos podamos recordar cuánto es el valor de esa altura de lluvia efectiva. A ver, hasta ahí me están entendiendo, alguna parte no se entendió para repetirla. A ver, jóvenes. A ver, chicos, hasta ahí se está entendiendo. ¿Alguna parte que no hayan comprendido? Todo claro, ingeniera. Ya, muy bien, gracias, Vanessa. Entonces voy a ir probando, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si yo establezco mi línea, ¿no? Que es lo que les decía, establecer una línea, ¿no? Para yo evaluar el índice de infiltración medio. Por ejemplo, acá el primer dato con el que se está trabajando es 5, ¿no? Entonces vamos a calcularlo con 5. Entonces, ¿dónde va a estar mi línea? ¿No? Si aquí es 4.2 y aquí es 5.5, más o menos por aquí debe estar, ¿no? El 5 exacto. Ya por ahí debe estar la línea, aunque no esté muy derecho esta línea. Ya. Ahí sería el valor, ¿no? De 5 milímetros. Y es ahí donde yo voy a ir calculando, ¿no? Los demás datos. Y yo digo que mi índice de infiltración media es 5, entonces ahí yo tengo que ir probando los datos. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en esa línea es 5, ¿no? Entonces, ¿qué datos se encuentran por encima del 5? ¿No? Entonces aquí yo tengo el 5.5, el 8.12 y el 7.5. ¿No? Entonces acá pongo 5 y voy a trabajar nada más con los valores que se encuentran por encima de la línea. Con los valores que se encuentran por debajo, como sería la lámina 1 y la lámina 4, no, porque yo voy a restar. Y si resto con esos dos valores, voy a tener valores negativos que me van a alterar la suma. Entonces yo solo trabajo con los valores que se encuentran por encima de la línea, ¿ya? Entonces en este caso voy a trabajar con la lámina 2, la lámina 3 y la lámina 5. Entonces, nada más resto, ¿no? Acá 5 menos, perdón, 5.5 menos 5, el siguiente 8.12 menos 5 y el quinto 7.5 menos 5, ¿ya? Los demás valores no los trabajo porque me saldrían valores negativos, entonces solo trabajo con esas tres láminas. Sumo esos tres valores, lo que me ha salido para la lámina 2, la lámina 3 y la lámina 5, me dice que el valor es 6.12, ¿no? Y ahora, este valor es bien lejos, está bien lejos de mi valor 3.97, ¿no? Entonces, si está muy lejos, ¿no? Son muchos los valores, entonces yo tengo que ir subiendo, ¿no? Tengo que colocar mi lámina más arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo coloco, voy a trabajar con 7, ¿ya? Entonces 7 por ahí debería estar. Entonces si ya lo coloco y trabajo para 7, aquí ya voy a cambiar. Entonces aquí ya incluso no voy a contabilizar la lámina 2, ¿no? Solo voy a trabajar con la lámina 3 y voy a trabajar con la lámina 5. ¿Ya? Entonces acá coloco 7 y me voy nada más con la lámina 3, voy a restar 8.12 menos 7 y con la lámina 5, 7.5 menos 5.
Voy a sumar los valores que me han quedado de esa resta y tengo 1.2. Ya muy chiquito ya, ¿no? El valor ya es muy chiquito, entonces voy a volver a bajar. El valor se encuentra, ¿no? Entre 5 y 7. De ahí no va a salir el valor porque, miren, en 5 es 6.12 y en 7 ya es 1.12. Perdón, 1.62, ¿no? Entonces ya es muy pequeñito. 3.97 ya le quité mucho, ¿no? Entonces voy a bajar de repente un poquito. Lo primero que yo les recomiendo que ustedes hagan es que prueben con números enteros. Cuando ya hayan probado con números enteros y establezcan un rango, ¿no? Ahí ya van agregándole decimales, porque los valores no les van a salir con nada más con valores enteros, ¿no? Ahí tienen que probar decimales. Si en el primero no les ha salido, o sea, por ejemplo, 6.2 no me sale 3.97, le agrego otro decimal, ¿no? Y van ustedes jugando ahí con los valores. A ver, evalúen eso, les doy 10 minutitos. Quien lo termina antes me indica cuál es el valor del índice de infiltración media para que la sumatoria sea igual a 3.97. Me dicen quién es y tienen un punto más en su tarea académica 3, que es la que acaban de dar la semana pasada. Y si ya han sacado 20 en esa tarea, se las pongo en su cuarta tarea. ¿Ya? A ver, vayan probando. Le voy a dejar ahí el Excel abierto para que vayan evaluándolo. 10 minutitos.
Chicos, ¿ya lo estimaron? ¿Lo han podido calcular? Ingeniera, solamente me sale 3,62. Eso de lo de aumentar decimales, no lo entendí. ¿Con cuántos decimales estás trabajando? No, hice con la parte de lo que es ahorita con el 6 Ya, para ahí poder si restar. con 6 no te sale igual, prueba con 6.2, 6.5, 6.3. Es válido entonces probarlo así. Sí, tiene que salir el valor exacto, ¿no? 3.97. Entonces, si con un número entero no le sale, entonces prueban con un decimal. 6.1, 6.2, 6.3. Si no le sale con un decimal, le agregan otro decimal. 6.12, 6.15, ¿no? Pero lo que yo les recomiendo es que primero empiecen con un entero, luego suban a un decimal y luego al siguiente, ¿no? Para que no se compliquen mucho y tengan mucho rango de evaluación. Ingeniera, a mí con 5.83 me sale, pero me sale 3.96. Ya, por ahí agrégale otro decimal, ¿no? 5.83.6, 83.9. A ver, ve probando. Ya todos han copiado, ¿no? El ejercicio están probando ya para poder dejar de presentarlo. Ingeniera, buenos días. Yo probé con el 5.821 Ya. y con eso me sale 3.97, pero me sale un decimal más que es 8. No, tiene que salir 3.97 exacto. Exacto. Sí. Pero ¿dónde más? Ya, ya, ingeniera. Ya están cerquita, por ahí 5.82 y agréguenle un decimal más a ese valor. Ingeniera, y si al final nos sale, digamos, 3.99979 y lo redondeamos a 8, ¿podría ser? ¿O tiene que ser exacto 8? ¿Cuál 8 te está saliendo? O sea, yo intenté con otro número y me sale 3.979. Entonces, por eso le decía, si nos pide 3.98, el 9 que está al final, ¿podríamos redondear al 7 o igual tiene que ser exacto? No, generalmente
van a poder encontrarlo, ¿no? Los histogramas también están ya trabajados para que ustedes puedan encontrar el valor exacto. Por ahí están probando con varios números, agreguen un decimal más y ya están cerca, ¿no? Con 5.82 y agréguenle un decimal más y van a obtener 3.97 exacto. Ya, a ver, ¿ya lo identificaron? Ingeniera, Dime. sale 5.825. Muy bien, Lady. A ver, un ratito te anoto ya. Ya. Como su compañera lo ha calculado, nada más es cuestión de ir probando, chicos. Les dije, ¿no? El tip o la recomendación que yo les puedo dar para que puedan calcular con mayor facilidad sus valores es primero empezar por números enteros, ¿no? Habíamos empezado con 5, habíamos empezado después con 7 y nos dimos cuenta que se encontraba en ese rango, ¿no? Entonces volvemos a probar y por ahí prueban con ya 6 o 5. Ustedes van tanteando, ¿no? Si no obtienen con un número entero, le agregan un decimal, ¿no? Por ahí probaron con 5.8, se acercaban, pero todavía no les daba el valor. Entonces empiezan a probar con otro decimal más, ¿no? 5.83 todavía, ¿no? Estábamos en 3.96. Entonces le agrego pues otro decimal, ¿no? 5.825 y con ese valor me sale 3.97 exactos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el índice de infiltración media sería 5.825. Y ese sería el valor de mi índice de infiltración. Nada más, ahí lo que ustedes tienen que hacer es ir probando con los valores, probando con los datos. Entonces, si yo tengo ya calculado mi índice de infiltración media, aquí lo voy a convertir, ¿no? Recuerden que este valor está en milímetros. Milímetros por hora. Entonces aquí yo para calcular el coeficiente de escurrimiento, que también es la otra parte que me está pidiendo el ejercicio, ¿no? Yo necesito primero calcular el volumen llovido, ¿no? Para luego restarlo con el volumen estimado, ¿no? Que es el volumen que yo tengo aquí. Vamos a poner este color. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi índice de infiltración media, que es lo que acabo de calcular, porque eso también me pide el ejercicio que calcule, pero en este caso, no, ya voy a trabajarlo en metros. Entonces voy a copiar esto y lo voy a poner en milímetros por hora. Y voy a utilizar el valor que está aquí. Y lo coloco. ¿Ya?
Entonces, estos dos valores son índice de infiltración media, ¿no? Pero el primero es en milímetros por hora y el segundo solo va a ser en metros por hora. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Le voy a dividir entre 1000. Esto, entre 1000. Y tengo mi valor de calculado para el índice de infiltración en metros por hora, ¿no? Ahora yo voy a calcular el volumen llovido. ¿Cómo voy a calcular el volumen llovido? Voy a multiplicar el índice de infiltración media en metros por hora, lo voy a multiplicar el área, ¿no?, de la cuenca en metros cuadrados y le voy a multiplicar el tiempo del hietograma. Aquí el tiempo del hietograma son 5 horas. Entonces, eso es lo que yo voy a multiplicar en esta partecita. Ya, acá ya está jalada mi fórmula. Estoy colocando el índice de filtración en metros, el área de la cuenca y el tiempo del hietograma en horas también, ¿no? Está en ese valor. Entonces aquí ya calculo el volumen llovido, ¿no? Tengo mi valor de volumen llovido y ya puedo calcular el coeficiente de escurrimiento. ¿Cómo voy a calcular el coeficiente de escurrimiento? Nada más voy a dividir el volumen estimado, que ya lo había calculado, lo voy a dividir entre el volumen llovido, ¿no? Divido, cambio los valores y tengo mi coeficiente de escurrimiento, ¿no? Me dice que el coeficiente de escurrimiento es de 0.14. Entonces voy a mi tablita, no, acabo de jalarlo. ¿No? Voy a mi tablita y me decía el ejercicio que también era del tipo A, ¿no? Que eran suelos permeables. Entonces voy y ubico mi valor de 0.14, ¿no? Entonces aquí justo hay un valor exacto también calculado para 0.14. Que es el que está aquí. Entonces me dice que el 0.14 vendría a ser un pastizal, ¿no?, con 75% de suelo cubierto o de suelo para pastoreo, ¿no? Y ese vendría a ser el uso de suelo o la cobertura vegetal. Y nada más, de esa forma ya he terminado de calcular mi coeficiente de escurrimiento. Entonces sería pastizal, ¿no?, uso de suelo y cubierta vegetal, más del 75% de suelo cubierto o del pasto verde. Y ya tengo acá también mis conclusiones. ¿Me quedó claro o alguna partecita que no ha quedado clara para poder repetirla? Aquí la única parte un poquito tediosa quizás es poder hacer el cálculo del índice de infiltración media, ¿no? Lo que por ahí les puede quitar un poquito de tiempo, ¿no? Ir probando los valores y probando los datos, ¿no? Pero vayan de a pocos, un decimal, dos decimales, tres decimales y ahí recién van a ir comprobando los valores. Ahora, aquí en lo que es el análisis ya del coeficiente de escurrimiento, bueno, es más sencillo, ¿no? Nada más aplicar algunos datos, convertir unidades, y de esa forma ya tienen su valor. Ya, entonces me parece que ya ha quedado claro, ¿no? Esta parte. Sí, ingeniera, todo claro. Gracias, Brimson.
Ya, entonces vamos a hablar del proyecto final, ya, en estos minutitos que nos quedan. A ver, acá se los presento. ¿Ya? A partir de la otra clase del día lunes vamos a empezar con el cálculo del balance hídrico, ¿ya? Entonces yo les recomiendo que vayan a la par conmigo, ¿no? Vayan ya por ahí obteniendo de manera inicial, de base, la información que necesitan, que ahorita les voy a indicar cuáles son, y con esa información ustedes vayan juntamente conmigo desarrollando sus hojas de Excel, porque nada más vamos a utilizar Excel aquí, y vayan buscando, trabajando ya la información, ¿no? Para que si por ahí surge alguna pregunta, ¿no? Por ahí tienen alguna duda con respecto a sus valores, lo podamos conversar en clase. ¿Ya? Y no por ahí presenten un mal cálculo del balance hídrico o se confundan por ahí con algún dato, porque es un poquito tedioso al momento de nosotros hacer nuestros análisis en la primera parte nada más del balance hídrico. De ahí es más que todo jalar fórmulas, ir analizando un poco de datos. Este es el esquema del proyecto final, ¿no? El nombre del proyecto final es balance hídrico en la cuenca y ustedes van a colocar el nombre de su cuenca. ¿Cuál cuenca? La que habían delimitado en la primera parte, para la que ya ustedes han calculado sus características morfológicas, ¿no? Parámetros morfológicos. Ustedes han estimado área, han estimado perímetro, ¿no? Longitud de los ríos, del río principal o de la red hídrica, ¿no? Ya habían hecho esos cálculos en la primera parte cuando vimos el capítulo de delimitación de cuencas, ¿no? Entonces, ahí esa información ya ustedes la tienen, ¿no? Y acá me van a colocar el nombre de su cuenca, ¿no? En qué lugar lo han trabajado. Colocan el nombre de la cuenca, distrito, provincia y región. La primera parte, una pequeña introducción, ¿no? Con respecto a lo que es el balance hídrico. Y en la segunda yo les estoy colocando ya los objetivos del proyecto, ¿no? El primero es calcular el balance hídrico de la cuenca, y ustedes colocan ahí el nombre de su cuenca, y proponer medidas de mitigación y o prevención. Pero esto siempre y cuando no haya o se detecte la presencia de déficit hídrico en la cuenca. En caso no exista, por ahí ustedes pueden proponer medidas para mantener, ¿no? Las condiciones hídricas de la zona, ¿no? Y que no vaya a afectar la demanda poblacional o la demanda para la cual se está utilizando es el agua, ¿no? Esto va a depender de acuerdo a la evaluación del déficit. Ya lo vamos a ver mejor más adelante cuando hablo de déficit, cuando es un superávit, cuando tengo más caudales, ¿no? Todos esos análisis lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya, acá nada más les estoy ya dando la parte introductoria. En la metodología me van a colocar la ubicación política, la ubicación geográfica, esta ya la tienen. Ustedes han trabajado ya sus cuencas, saben dónde está. Características ambientales de la zona, muchos de ustedes también ya lo habían investigado, clima, zonas de vida, flora, fauna, ¿no? Y aquí los datos de precipitación. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un énfasis en lo que son datos de precipitación y en clima, los valores de temperatura. Los valores de temperatura y de precipitación son los valores que nosotros necesitamos para poder calcular nuestro balance hídrico. ¿Ya? Y necesitamos que sea de tiempo o de un periodo prudente, ¿no? Generalmente se trabaja con periodos de tiempo de 30 años, como mínimo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un balance hídrico en la actualidad, ¿no? En el 2021, yo tendría que tener información desde 1990, ¿no? De clima, de temperatura y de precipitación, porque son con esos dos valores con los que se trabaja el balance hídrico. Ahora, si no se puede obtener información de 30 años, como mínimo 15 años, ¿no? De data que ustedes deben manejar. Ahora, no van a trabajar con cada uno de esos datos, ¿no? A esos datos ustedes les van a sacar un promedio. Y no solamente es un promedio anual, sino es un promedio mensual.
¿ya? Los valores con los que ustedes tienen que trabajar son periodos tanto de temperatura y de precipitación medios mensuales, ¿no? Por ejemplo, a qué me estoy refiriendo con esto? ¿No? Vamos a poner aquí. Ya. Enero, febrero y marzo, ¿no? Y yo estoy trabajando información desde, por ejemplo, el 2015, no, el 2008, por ejemplo, hasta el 2021 de la cuenca Río Grande. En el mes de enero, por ejemplo, para el 2008, era, por ejemplo, no sé, en valor de temperatura, era 21.07 grados. El 2009 es de 23.15 grados, ¿no? Y así, ¿no? 2010, 2015, por ejemplo, ¿no? 21.2 grados, ¿no? En el 2021, ¿no? Por ejemplo, ya también tengo mi información, ¿no? Y es 21.11, ¿no? Y acá tengo desde el 2018, pero ojo, acá continúa, ¿no? 2008, 2009, y acá también continúa. 10, 11, 12, 13, 14, acá está el 15, hasta el 21, ¿no? Ustedes van a tener aquí un acumulado de datos. Entonces, ¿cómo ustedes van a calcularlo? Les sacan un promedio. Y promedian todos los valores que tengan aquí, ¿no? Desde el 2008, perdón, hasta el 2021. Y por ejemplo, que aquí sea 21.15. Con estos datos promediados es lo que ustedes van a trabajar, ¿ya? Y esto aplica tanto para temperatura como para precipitación, ¿ya? En ambos casos se tiene que trabajar con promedios, con medias, ¿ya? Ahora, lo mismo hacen para febrero, lo mismo para marzo y así hasta diciembre. ¿Ya? ¿Se entendió esa partecita? Ingeniera, disculpe, ¿en un intervalo de cuánto tiempo vamos a hacer el promedio? ¿De cuántos años? ¿De 30 tenemos que hacer o podemos hacer así Lo como ideal es que sea de 30, ¿no? Cuando se hace ya un análisis hídrico o una evaluación hidrológica, ya como profesionales, el periodo mínimo que se tiene que hacer para trabajar información meteorológica son 30 años, ¿no? Pero en el caso que no se cuente con información, ¿no? Característica de 30 años, pues la trabajan con 15 años, ¿no? Como mínimo, 15 hasta 10 años como mínimo pueden trabajar esa información. Porque si no, ya no es representativo, ¿no? Recuerden que ciertos eventos, tanto meteorológicos como hidrológicos, se presentan en periodos largos de tiempo, ¿no? Entonces, en un periodo de 30 años todavía puedo yo analizar esos fenómenos. Pero si ya reduzco mi tiempo, puedo dejar excluidos, ¿no? Esos fenómenos y por lo tanto mi análisis es incorrecto. Entonces, nada más como es una evaluación académica, la podemos manejar hasta con 10 años de antigüedad. Ojo que cuanto más información tengan, mejor es. Siempre con esa premisa. Ahora, lo único aquí para lo cual van a hacer este cálculo es solamente para temperatura y para precipitación, ¿no? De ahí para los demás datos ya ustedes tienen información de eso cuando han hecho la evaluación de su cuenca. Materiales y métodos, bueno, acá hay materiales que no sé, de repente van a utilizar papel bond, lapiceros para hacer sus cálculos, ¿no? Equipos, sus laptops, pues, colocan ahí sus celulares, software, van a utilizar, por ahí han utilizado el QGIS para poder delimitar su cuenca y Microsoft Excel para poder hacer los cálculos, ¿no? Y en la metodología, ustedes van a describir la metodología que vamos a empezar a verla desde la siguiente clase, ¿no? Correspondiente a la evaluación del balance hídrico.
Ahora en los resultados, bueno, tal cual los objetivos, me van a colocar cuáles han sido los datos de su balance hídrico y las medidas de mitigación y prevención sujetas a su evaluación. Y finalmente tienen conclusiones, referencias bibliográficas y anexos, ¿no? Esto ya de acuerdo a la información que ustedes deseen complementar en su proyecto. ¿Ya? Aquí yo les estoy colocando 3 links. ¿Qué son esos 3 links? Son fuente de información de donde ustedes pueden obtener datos de su precipitación y de su temperatura. ¿Ya? Voy a presentarles primero lo que es el CENAMI. Ingeniera, ¿y el proyecto final va a ser de manera grupal? Sí, de manera grupal, porque ya lo han manejado así, ¿no? La delimitación de sus cuencas. Pero igual, ¿no? Si es grupal, no vaya a ser como la última vez, luego no saben delimitar cuencas, ¿no? La última vez el trabajo grupal era delimitación de cuencas. Nada más creo que los que han hecho el trabajo, habrán sido 2 o 1 por grupo, son los que han podido delimitar su cuenca. Los demás integrantes no sabían ni cómo abrir, ¿no? Ni cómo introducir los valores en el QGIS, ¿no? Igual acá trabajen sus valores de lo que puedan practicar, ¿no? En clase, trabajen, hagan su proyecto, porque en el examen va a venir, ¿no? El cálculo del balance hídrico. Y ustedes también ahí igual no van a saber qué hacer, entonces trabajen, ya hagan, por ahí todos participen. No recuerden, chicos, que cuando también ya estén en la etapa profesional no van a hacerlo ustedes solitos, siempre van a trabajar en equipo. Entonces aprendan ya a trabajar también en equipo. Y también por ustedes, pues, ¿no? Para poder manejar toda esta clase de información. Entonces ahí en el link que yo les estoy colocando del CENAMI les va a dirigir hasta esta parte, ¿ya? Esto es para que ustedes puedan descargar la información. Se van a registro, ¿no? Colocan sus nombres, apellidos, cada uno de los datos, ¿no? Que les están solicitando aquí en el portal del CENAMI. Y cuando ustedes colocan aquí su correo, ¿no? A su correo les va a llegar un mensaje de confirmación. Creo que me parece que lo borré, la captura que tenía. Pero ahí les llega un mensaje de confirmación del CENAMI donde les van a dar a ustedes un usuario y una contraseña para que puedan ingresar. Entonces, cuando ya ingresan ustedes al portal del CENAMI, se dirigen a lo que es descargar datos, ¿no? Descarga de datos. Descarga de datos meteorológicos a nivel nacional, ¿ya? Acá en la parte superior tienen tiempo, clima, hidrología, agrometeorología. Por ahí ustedes también pueden ir probando, ¿no? Viendo, pues, avisa de crecio de ríos, van viendo. El CENAMI mantiene bastante información, ¿no? Y continuamente están monitoreando. Ahora hay algunos equipos que no han sido, no se les ha dado el mantenimiento adecuado y han dejado, ¿no? De ser utilizados, pero por ahí tienen, ¿no? Y acá dice descarga de datos, cuando le dan clic ahí les va a dirigir hacia esta parte, ¿no? Descarga de datos meteorológicos a nivel nacional. Y aquí están todas las regiones del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a Huánuco, ¿no? Solo me va a indicar las regiones, las estaciones meteorológicas de Huánuco. Tengo Canchán, Huánuco, San Rafael, Tingo María y Tulumayo. Ahora, seleccionan ustedes, ¿no? El valor o la estación y les va a mostrar valores para temperatura y para precipitación, ¿no? Y ahora aquí ustedes ya tienen que evaluarlo, ¿no? Si les está dando temperatura máxima y temperatura mínima, ¿cómo van a sacar o cómo van a calcular la temperatura media? Tienen que promediar, pues, la temperatura máxima y la temperatura mínima, ¿no? Y de esa manera ustedes calculan la temperatura media en el día. Y aquí también tienen datos de precipitación, ¿no? Tienen ambos valores. Entonces se van a la parte que dice descarga y colocan el correo electrónico con el que se registraron, la contraseña que les van a enviar ahí en el correo electrónico, acá la clave, ¿no? Que les está pidiendo.
y le dan iniciar sesión y automáticamente se van a descargarlo. ¿Ya? En descarga les va a permitir descargarlo y se va a descargar como un archivo en formato de texto. ¿Ya? Lo descargan y ya van a tener los datos, ¿no? Ahora, incluso cuando ustedes lo descargan hay un manual para que puedan jalar la información. ¿Ya? A ver, permítanme un momentito a ver si puedo ingresar para que ustedes lo puedan ver. A ver, a ver, a ver. Yo me he registrado con este correo. Y aquí ya me está pidiendo como mi usuario ya está registrado, no tengo usuario. Por ejemplo, yo había pedido descargar datos de la estación de Canchán. ¿Cuál es el código de seguridad? Coloco aquí el código de seguridad. Y le doy descargar. Aceptas los términos y le dan descargar. Y aquí se está descargando como formato de texto. Y aquí ustedes tienen un PDF que les indica cómo descargar los datos históricos. Le van aquí. Y aquí hay un tutorial para que ustedes puedan jalar la información al Excel. ¿Ya? Jalan su información porque acá está en formato de texto. Entonces, para que ustedes lo puedan abrir en el Excel, aquí les están dando toda una guía para que ustedes puedan jalar la información. Y cuando ya la obtengan descargada, ¿no? En sus datos, vamos a tener aquí información, incluso desde, por ejemplo, 1965, ¿no? Voy a ver si se puede abrir esto. Miren, aquí yo tengo información desde 1988, ¿no? Hasta 2014. Entonces, ya ahí tengo muy buena fuente de información. ¿Qué pasa si por ahí mi lugar o mi zona no tiene una estación fija, ¿no? O no pertenece exactamente a ese lugar, ¿no? A la estación meteorológica más cercana que ustedes tengan, con esa información trabajan, pues. O si tienen otra fuente de información, por ahí lo han hecho de un proyecto que ustedes han trabajado directamente, han podido participar y cuentan con información de primera mano, mucho mejor, ¿no? Estos nada más son métodos para que ustedes puedan descargar información a través de portales, pues, oficiales, ¿no? Y también les estoy colocando otro link también en el esquema, ¿no? Que es justamente descargar información satelital, ¿no? Esto del Cenami es mucho más sencillo, ¿no? Son algunos simples pasos, registrarse y nada más. Pero aquí en el método de el sistema satelital es mucho más complicado, ¿no? De igual manera, lo primero que tienen que hacer es registrarse, ¿no? En la sesión de acá de login, van a en register y se registran, ¿no? Colocan sus datos, todo, y van a registrarse. Y cuando recién se registran, es cuando ustedes van a poder dirigirse hacia la zona de descarga, ¿no? Yo les dejo ahí esta página y también les voy a subir un video para que ustedes vean cómo descargar la información del Giovanni, pero es un poco más complicado, ¿no? Ahora, si se quieren ahorrar complicaciones, lo hacen directamente del Cenami, ubican de manera correcta de dónde están, dónde han delimitado su cuenca y de ahí jalan la información de la estación meteorológica más cercana. ¿Ya? Ahora, si quieren conocer un poco más de lo que es las descargas de datos satelitales, que también funcionan, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están delimitando dos cuencas que están en un mismo lugar, ¿no?
en la misma provincia, por ahí trabajar las dos cuencas con los mismos datos no sería ideal, ¿no? Entonces, la información satelital se trabaja con coordenadas y esas coordenadas son coordenadas geográficas en decimales, ¿no? Y aquí ustedes las tienen que convertir porque los valores de coordenadas que ustedes tienen es en UTM, ¿no? De acuerdo a la delimitación. Y acá también hay un conversor de coordenadas, ¿no? A través del cual ustedes pueden convertir sus coordenadas y van a obtener coordenadas en grados decimales, que es lo que nosotros necesitamos para introducir al Giovanni. Les voy a colocar un video ahí para que ustedes puedan ver cómo descargar la información del Giovanni, ¿no? Esta también es otra forma de poder descargarlo, o lo hacen directamente al Cenami, o si ustedes tienen una fuente directa, ¿no? A través de la cual descargar información, pues la pueden utilizar. No hay problema. Nada más ahí me colocan de dónde están ustedes obteniendo la información. Ya. A ver, ¿alguna pregunta? Yo voy a subir ahí el esquema y a la información que tienen, pues, de las cuencas lo van colocando. A partir de la siguiente clase arrancamos con balance hídrico, entonces vayan a la par, ¿ya? Por ahí obteniendo su información. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, ingeniera. No, muchas gracias, Valeria. Muy bien, jóvenes. Ingeniera, Dime, Lady.